Hola, mi nombre es Kenia Mejía Maldonado del grupo 2 ISC 11 de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy les voy a hablar de un tema que nosotros lo tomamos como, podría decirse, suerte o algo que lo vemos así y, por ejemplo, termina siendo totalmente diferente. Pondré un ejemplo. Me encuentro en un casino y decido apostar todo a un número, en específico al juego de la ruleta. Decido apostar todo a un número, no sé, 17, 10. Pero lo pierdo todo. Sin embargo, esta vez decido apostarlo a otro número al azar. No lo sé, quizás 9. Sin embargo, ahora me termino llevando el premio completo. Muchos dirían que se trata de suerte. Sin embargo, esto no es así. Hoy les voy a hablar de función de probabilidad. Cortecito. Para empezar, ¿qué es una función? La función es una regla que nos dice qué hacer con los números. Se denota por una variable que le pondremos x, o que generalmente viene expresada como x en los números, o generalmente tiende a denotarse así en varios libros. Ahorita lo explico un poco mejor. ¿El por qué se le llama una función? Porque el valor de la segunda magnitud depende del primer valor. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de números. Ahora yo le quiero poner una función a un conjunto o a un número en específico. Ahora yo le pongo esta condición, que puedo decir que este número va a sumarse con otro número. Esa va a ser una función. Ahora el segundo conjunto se va a ver afectado por dicha regla que yo acabo de poner en ese número. Entonces ahora va a formar parte de un conjunto que se va a ver afectado por la letra X. Y ahora bien, por otro lado, ¿qué es probabilidad? Es la posibilidad de que ocurra un evento o cierta cantidad de eventos. Esta materia se llama probabilidad y estadística. Como dije, la probabilidad es la posibilidad de un evento. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la estadística? Pues la estadística es el análisis de ese evento que está ocurriendo. Ahora bien, vamos con la fórmula de la probabilidad. La fórmula de la probabilidad es el número de maneras en las que sucede un evento entre el número total de resultados. Pongamos un ejemplo diferente. Esta vez yo tengo un dado y decido lanzarlo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el número 6? Recordemos que un dado tiene 6 caras. Ahora bien, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Ahora, si este dado tiene 6 caras, ¿cuál es la posibilidad de que me salga 6? Si tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y finalmente el número 6. Es decir, solamente hay una posibilidad que nos toque el número 6. Ahora bien, vamos a sustituirlo en la fórmula. Es el número de las maneras en que sucede. En este caso, solamente me podría salir 6 una vez. ¿Por qué? Porque solamente tengo una cara con el número 6. Si tuviera dos caras que tienen el número 6, cambiaría. Sin embargo, solamente tengo uno. Entre el número total de resultados. Ahora sí, ¿cuántas caras tiene un dado? Así es, tiene 6 caras. En este caso del dado, siempre sería el mismo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una cara del número 1, una del 2, una del 3, una del 4, una del 5 y una del 6. Aquí lo tenemos. Digamos que aquí estaría lo más básico de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque 6 en un dado? Bueno, al lanzar un dado. Un sexto. Ahora bien, vamos a juntar los conceptos ahora con función. En los libros y en general se pone así: función de x, que es lo mismo, o podemos decirlo, o lo vamos a estar expresando en los siguientes videos como probabilidad de la función de x, que
o al revés, que esto se escribe así. Función de x es igual a la probabilidad de un evento sobre dicha función. Que nuestra función se va a ver afectada por cierto problema o cuestión que nosotros tengamos. Ahora bien, un dato que debemos de considerar primeramente es que la sumatoria de la función de x en probabilidad siempre nos va a dar 1. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que me entiendan mejor. Sin embargo, ¿por qué 1? Porque en probabilidad nosotros decimos cuál es la probabilidad de que me salga un sexto, cuál es la probabilidad de que vaya, cuál es la probabilidad de que no vaya. Tenemos a contar un rango del 0% al 100%. Sin embargo, nosotros aquí no cabría todavía el número 100. Por lo tanto, también lo podemos decir de esta manera. De probabilidad del 0 al 1. Que es exactamente lo mismo, es dependiendo de la situación y del problema que nosotros vamos a escribir o analizar. Vamos a poner un ejemplo. Ahora bien, vamos con un ejemplo. Determina si la siguiente función es una función de probabilidad. En nuestros problemas puede parecernos así. Confirmar si es una función de probabilidad o no. Para esto, aquí ya nos tiene que determinar si esta función, denotada como función de x, es igual a x cuadrada más 5 sobre 50. Para unas cantidades de, poniendo las cantidades o sustituyendo las cantidades de x, que dice 1, 2, 3 o 4. Ahora bien, para resolver esto, primero debemos de saber algo. Función de x es nuestra variable aleatoria, o sea, puede tener cualquier número, cualquier rango. Bueno, esta probabilidad se va a denotar como x mayúscula. Los números de la variable aleatoria se van a denotar con x minúscula. Es decir, los números, la variable aleatoria sería la función de x. No sabemos todavía qué valor le podemos dar a x. Y los números de la variable aleatoria se denotan con x minúscula. Entonces, ahora sí, vamos a volver aquí. Nosotros le podemos dar el valor a nuestra variable aleatoria como, pues sí, números aleatorios realmente. Aquí, por ejemplo, en nuestro problema ya nos escribe 1, 2, 3 o 4. Bueno, y 4, mejor dicho. Para resolver esto vamos a elaborar una tablita, donde pongamos aquí el número de la variable aleatoria, que aquí sería x minúscula. Y aquí tenemos nuestros números, 1, 2, 3 y 4. Y abajo la función de x. Ahora, para obtener estos resultados, yo me adelanté para no hacer más largo el video de lo que sea necesario. Entonces, bien, vamos a sustituir la fórmula. Función de x. ¿Cuál es el valor que yo le quiero dar a x? Primero recordemos que es 1. Entonces vamos a poner función de x, pero ahora, cambiando el valor, ahora sería función es igual, bueno, equivale a 1, función de 1. Es igual, y vamos a sustituir esta fórmula de aquí, aquí. 1 al cuadrado, aquí está, más 5 sobre 50. Esto nos da que 1 al cuadrado es igual a 1, más 5 sobre 50. Esto nos da como resultado 6 cincuentavos, o más reducido, simplificado, 3 25avos. Y aquí lo tenemos. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros datos hasta llenar los números. Es completamente lo mismo. Ahora, si nosotros queremos sacar el segundo dato, vamos a decir que ahora x ya no vale 1. X vale 2, porque estamos en este dato. Ahora, 2 al cuadrado más 5 sobre 50 es igual a 2 al cuadrado, 4. Más 5 sobre 50. 4 más 5, 9 cincuentavos. Y esto lo podemos dejar así, porque si le sacamos la mitad, pues no nos saldría.
Aquí tenemos ya todo nuestro llenado de nuestra tablita. Ahora bien, como les comentaba hace un momento, para confirmar una probabilidad, el valor que nos debe dar debe de ser 1 o 100%, si es que lo manejamos en cuestión de porcentaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para saber si esto es una función de probabilidad o no, se tiene que cumplir esta regla. Entonces vamos a sumar los valores que obtuvimos de nuestra tablita. Es decir, 3/25, 9/50, 7/25 y 21/50. Obviamente en una expresión donde todos se puedan sumar. Aquí, por ejemplo, lo simplifiqué, pero pues ya teníamos nuestro resultado, que aquí, por ejemplo, 3/25 es lo mismo que 6/50, y los ponemos aquí los números. 6/50 más 9/50 más 14/50 más 21/50. La suma de todo eso nos da 50/50, que reduciéndolos es igual a un entero. Entonces podemos decir que la siguiente función sí es una función de probabilidad. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a borrar esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1 al tirar un dado de 6 caras? Nosotros tenemos nuestra variable aleatoria, que puede ser, nuestra variable aleatoria es el número de caras. Ahora, esto recuerden que se denota con X mayúscula. Y ahora, ¿cuáles son los números que tenemos para darle a esa variable aleatoria? Nuestros números, tomando en cuenta nuestro problema, va a ser de 6. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 6 posibilidades que nos salga. O sea, no podemos decir que vamos a agarrar una variable aleatoria de 7 cuando el 7 ni siquiera existe en un dado de 6 caras en el objeto. Entonces, nuestra variable aleatoria va a ser el número 6. Y ahora sí es equivalente, en este caso, es equivalente al rango, porque era lo que les decía. No podemos decir que nuestra variable aleatoria va a ser de 7 porque no existe. Entonces, el rango debe de estar aquí. Entonces, el rango sería igual 6. Si tuviéramos un conjunto de números, el rango sería, bueno, y los queremos sumar o alterar, sería la suma de todos esos datos. Sin embargo, esto no es así. En este caso, recordemos que estamos hablando de un dado de 6 caras. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1 al tirar un dado de 6? Tenemos nuestra X minúscula. Nos puede salir, bueno, tenemos un rango de 6. Una cara, 2 caras, 3 caras, 4, 5 y 6 caras. Ahora bien, vamos a plantear estos valores en una tablita como la que hice anteriormente, para saber cuál es la probabilidad de que nos salga 1. Aquí tenemos, vamos a plantearlo aquí igual como función de X. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Como ya lo dije, su fórmula de la probabilidad era el número de veces que te puede salir esa cara sobre el número total de los datos. El número total de datos vamos a representarlo con n. Y aquí es el número de veces posible. Y es n o total de posibilidades. Vamos a sustituir esto. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga 1? Como solamente el dado de 6 caras contiene un 1, solamente es posible que nos salga una vez si lo tiramos. ¿Cuál es el número total de caras que tiene un dado? 6. Ahora bien, si queremos comprobar igual que estamos hablando de una función de probabilidad,
Vamos a anotarlo en esta tablita justo como el ejemplo anterior. Es 1/6. Pero ahora yo no quiero que me salga 1, quiero que me salga el número 2. Como estamos hablando de que es solamente el único caso donde tenemos una cara de cada número, la probabilidad siempre va a ser la misma. Es decir, ahora yo no quiero que salga 1, quiero que salga 2, quiero que salga 3. El número va a ser lo mismo, a menos que el dado de 6 caras tuviera una excepción o estuviera alterado, que diría que en lugar de tener el número 3, tenga 2 número 2. Ahí cambiaría. Sin embargo, este no es el caso, tenemos números diferentes y las caras totalmente diferentes. Entonces, para cualquier caso, todos nos van a dar 1/6. Confirmamos si estamos hablando de una función de probabilidad sumando todo esto. La suma de 1/6 más 1/6 más 1/6 es igual a 6/6, que equivale a 1. Entonces podemos decir que la probabilidad de que salga 2 al tirar un dado de 6 es 1/6. Recuerden que esto de 1 solamente es para comprobar si estamos hablando de una función de probabilidad. Pero aquí la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que salga 2 al tirar un dado de 6 caras? Nuestra probabilidad de que salga 2 al tirar un dado de 6 caras es de 1/6. Y con esto concluyo el tema. Espero que haya quedado un poco claro y nos vemos en el siguiente video.